Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Hoy vamos a profundizar en el halo de misterio e incertidumbre que rodea a las ocultas y a la vez a la vista de todos armas climáticas. En nuestro videoprograma anterior, donde hablábamos del terremoto de México y la conjunción de desastres climáticos que se han combinado en estos días, ya hacíamos mención a la posible relación que podían tener determinadas armas climáticas y estos eventos meteorológicos y telúricos de gran magnitud. El interés por las distintas agencias de varios gobiernos en desarrollar un arma climática que pudiera ser dirigida a un país enemigo de cuyo atacante no pudiera ser descubierto ha sido motivo de obsesión desde hace décadas, desde que Nikola Tesla expusiera su proyecto de un rayo de la muerte. Además del pájaro carpintero ruso, ya mencionado en el anterior videoprograma, tenemos el Sura, que por su traducción en ruso, instalación de calentamiento ionosférico, está situado cerca de un pequeño pueblo llamado Vasilsursk, a unos 100 kilómetros al este de Nizhny Novgorod, en Rusia. Estas instalaciones son capaces de irradiar 190 megavatios de potencia radiada efectiva en ondas cortas, PRE. El proyecto data del año 1981 y supuestamente los científicos rusos estudian con este dispositivo el comportamiento de la ionosfera y el efecto de la generación de emisiones de baja frecuencia sobre su modulación. Emite entre los 4,5 y los 9,3 MHz y las instalaciones constan de 3 transmisores de radiodifusión de 250 kilovatios y una antena dipolo cruzado 144 con dimensiones de 300 por 300 metros. Se trata de la contrapartida del HARP americano. Por otro lado, sabemos el interés de la CIA en el desarrollo de armas de geoingeniería, gracias a un artículo del año 2015 publicado en el periódico británico The Independent, donde dice que el distinguido climatólogo y profesor de la Universidad Rutgers de Estados Unidos, Alan Rubock, 3 años antes recibió una llamada telefónica de consultores de la CIA interesados en saber si existía alguna posibilidad de que algún país pudiera controlar el clima de Estados Unidos y cómo era posible saberlo. Alan les contestó que si alguien introdujera algún material en la atmósfera sería posible determinarlo, por lo que podría saberse que ésta había sido manipulada. Alan pensó, según decía esto, si realmente lo que querían saber estos consultores de la CIA era que si Estados Unidos controlaba el clima de algún otro país, alguien podría detectar que lo estaban haciendo. Os dejo el enlace del artículo del The Independent en el cuadro de texto de abajo para el que quiera leer el artículo original en inglés. De todo lo que estamos hablando de tecnología de geoingeniería, la cual ya es sospechosa de haber tenido algo que ver con los huracanes Harvey, Irma y José, hecho denunciado por el científico químico y activista en geoingeniería Patrick Rudy, como también comentamos en nuestro videoprograma anterior. La geoingeniería, según su versión oficial, trata de abordar el problema del cambio climático con técnicas diseñadas especialmente para influir en el clima terrestre. Dentro de lo que abarca la geoingeniería podemos nombrar la siembra de nubes mediante el rociado de yoduro de plata y otros componentes químicos, aerosoles estratosféricos o teóricos escudos solares para reducir la cantidad de luz del sol que llega a la Tierra. La otra vertiente de la geoingeniería está relacionada con varios proyectos dirigidos a la reducción de dióxido de carbono en la atmósfera por diversos métodos, algunos más o menos cuestionables. El problema
surge cuando una aplicación científica se usa con fines militares y esto, por desgracia, es lo más común en el ser humano. Si ya de por sí la climatología mundial funciona como un reloj suizo, como no sea el que fabricó el reloj el que le meta mano, lo más normal es que cualquier intromisión en su funcionamiento termine en desastre. Y ya sea por un cambio natural o debido a la influencia humana, la Tierra misma tiene sus mecanismos para autorregularse. Y uno de esos mecanismos puede ser quitarse de en medio aquello que rompe el equilibrio, es decir, nosotros. La imaginación para controlar las fuerzas de la naturaleza no tiene límites. Existe un estudio civil del Instituto de Minería y el Laboratorio de Tecnología Alan Weir en Nuevo México que estudia cómo atraer los rayos mediante un cohete unido a un cable. El siguiente paso sería su aplicación militar, de forma que se pudiera dirigir ese rayo hacia tropas enemigas, vehículos, aeronaves, etc. Aquí tenemos que volver otra vez a los estudios de Nikola Tesla, el cual muy probablemente dio con la clave de un arma parecida de este tipo. Nos referimos al rayo de la muerte de Tesla. A la muerte de este, en 1943, el FBI se incautó de todos los documentos y estudios que Tesla tenía en ese momento. Pero antes de eso, todo empezó a primeros del siglo XX, con la construcción de la comúnmente llamada Torre de Tesla, de unos 30 metros de altura y que aún con sus exitosas pruebas iniciales, J.P. Morgan, que era quien financiaba a Tesla, ante la falta de rendimiento económico, dejó a este sin dinero para financiar el proyecto. La idea inicial, Tesla la denominó el Teleforce y se basaba en el generador de Van de Graaff, una máquina electrostática que, haciendo uso de una cinta móvil, acumulaba grandes cantidades de energía en el interior de una esfera mecánica hueca. La torre de Tesla estaba pensada como una torre antena de telecomunicaciones inalámbricas, jamás vista hasta el momento, pero también se podía aplicar a la producción de rayos X y experimentos de física y física nuclear. Pero lo que realmente les interesó a los militares de Estados Unidos fue que, según Tesla, el artefacto podía adaptarse como un arma, la cual sería capaz de ser utilizada contra objetivos en tierra o defensa antiaérea, la cual podría destruir cualquier cosa en un radio de 300 kilómetros. En definitiva, lo que Tesla había inventado era un rayo de partículas. Si Tesla no pudo ver cumplidos parte de sus inventos, fue por una razón muy sencilla: la falta de financiación para un proyecto al que no se le podía poner un contador o sistema de cobro. Otra vez, la codicia humana consiguió detener el avance técnico humano. Tesla tenía la idea de que si todos los países tenían un arma tan potente como el rayo de la muerte de Tesla, nadie se atrevería a usarla por las graves consecuencias que ello conllevaría. La misma idea que existe ahora con la disuasión nuclear, que acabaría con todos los contendientes implicados, aunque mucho me temo que esa barrera disuasoria defensiva está llegando a su fin. Las armas climáticas, sin embargo, tratan de causar estragos en la economía de un país, de forma que parezca natural y sea difícil determinar si se trata de un ataque o no, y de si lo es, quién es el causante. Las armas tipo HARP, que supuestamente son para fines científicos, pueden emplearse también con intenciones destructivas. Se conocen 6 estaciones activas tipo HARP por todo el mundo, pero estas podrían ser muchas más. El HARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, está situado en Gaeona, Alaska, y consiste en 180 antenas que, funcionando en conjunto, actúan como una sola antena que emite 1 gigavatio, o lo que es lo mismo, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. Los pulsos emitidos estimulan a la ionosfera, creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetrar dentro de la Tierra, pudiendo usarse como un radar gigante y un arma dirigida. El electrojet es una electricidad suspendida sobre la Tierra que, al depositar energía en ella, como con el HARP, cambia el medio y la corriente, generando ondas de muy baja frecuencia, por lo que también es posible bajarlas a tierra y aprovecharlas como una gran estación generadora. El HARP también es capaz de enviar haces de radio capaces de afectar las comunicaciones por cables telefónicos y eléctricos, la interrupción de suministros de energía e incluso alteraciones en el estado del ser humano. El HARP, al igual que el pájaro carpintero ruso del que ya hablamos en nuestro anterior videoprograma,
también podría calentar la ionosfera, alejándola hacia el espacio de forma que la atmósfera inferior ocupara el espacio dejado, influyendo de esta manera en los flujos de presión, convirtiendo al HAARP en una de las más potentes armas geofísicas del mundo. El HAARP, con su potencial para calentar la ionosfera, puede provocar un efecto espejo, pudiendo dirigir una acción a cualquier parte del planeta, capaz de intensificar tormentas, prolongar sequías sobre territorio enemigo e incluso, bajo determinadas circunstancias, causar terremotos. Hay varios científicos que están alertando sobre los potenciales peligros globales de estos artefactos. El científico Nick Beghici y la periodista Jean Menning escribieron un libro de investigación titulado en español Los ángeles no tocan esta arpa, en la que advierten que dicho proyecto podría tener peores consecuencias para el planeta que las pruebas nucleares realizadas hasta el momento. También, de acuerdo con la doctora Rosalie Bertel, HAARP forma parte de un sistema integrado de armamento que tiene consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras. Se relaciona con 50 años de programas intensos y crecientemente destructivos para comprender y controlar la atmósfera superior. Sería precipitado no asociar HAARP con la construcción del laboratorio espacial que está siendo planeado separadamente por los Estados Unidos. HAARP es la parte integral de una larga historia de investigación y desarrollo espacial de naturaleza militar deliberada. Las implicaciones militares de la combinación de estos proyectos son alarmantes. La capacidad de la combinación HAARP-Spacelab, cohete espacial con capacidad de producir cantidades muy grandes de energía, comparable a una bomba atómica, en cualquier parte de la Tierra por medio de haces de láser y partículas, es aterradora. El proyecto será probablemente vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional o, para los más ingenuos, como un sistema para reparar la capa de ozono. El HAARP también podría influir en los cerebros humanos, bombardeando intensivamente con rayos de alta frecuencia y convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad. Si lo pensamos bien, el ser humano es un receptor de frecuencias que está sintonizado para recibir determinado número de ellas. Si encontramos la frecuencia adecuada, podemos ejercer influencia o cualquier otro tipo de efecto dependiendo con qué parte de nuestro ser sintonice esa frecuencia. Lo podemos comprobar claramente con un ejemplo muy sencillo, con nuestros sentidos básicos. Nuestra vista solo recoge y procesa una determinada frecuencia visual, al igual que nuestro oído solo es capaz de registrar hasta cierto nivel de frecuencias hacia arriba y hacia abajo de la escala. Lo mismo pasa con la materia de la que estamos hechos, y de los campos eléctricos y cuerpos más sutiles que se rigen por las leyes físicas de este planeta. Si encontramos la frecuencia adecuada, podemos romper una copa de cristal. Si encontramos la frecuencia adecuada, incluso podemos provocar terremotos. Por si esto fuera poco, y si Nikola Tesla estaba en lo cierto con su teoría de la resonancia, la manipulación del clima en un hemisferio del planeta podría tener un desencadenante similar en el otro hemisferio. HAARP no es una ilusión, HAARP es real, y sus efectos son científicos y constatables. Estados Unidos tiene 3 instalaciones tipo HAARP, 2 en Alaska y una en Arecibo. Rusia tiene el Sura en Balsisurk. La Unión Europea tiene una en Noruega y Japón tiene otra. Pero pudieran existir hasta una veintena más de estaciones con capacidad para alterar la ionosfera. Es muy probable que los últimos huracanes no hayan sido provocados intencionadamente, pero sí pueden ser el resultado de un daño colateral producto del continuo intento por controlar el clima. Tampoco podemos desdeñar la posibilidad de que todo sea intencionado, y expondremos una posible teoría sobre lo que pudo pasar un poco más adelante. Ahora veremos cómo las ondas de baja frecuencia pueden provocar un terremoto. En la primavera de 1987 en Roseburg, Oregón, el profesor Agnew fue contratado por una empresa de energía para localizar gas y petróleo usando ondas ELF, pero de más baja frecuencia. Se llama tomografía de tierra. En una ocasión, el profesor descubrió que las ondas ELF provocaron un efecto no deseado. En el instante que empezaron a emitir ondas ELF, registraron un resultado que no esperaban. Se produjo un terremoto de escala 4,5 en la escala de Richter. La zona en la que realizaban las pruebas era propensa a los terremotos. Una onda ELF es similar a la vibración que emite el grave de un bafle, y se pueden sentir las ondas que hacen que la Tierra vibre. A determinadas frecuencias pueden tener efectos devastadores. Ahora imaginaros un bafle de 300 metros de lado, o lo que es lo mismo, 90 kilómetros cuadrados, como es el Sura,
el sur ruso, dirigiendo ondas de frecuencia extremadamente baja hacia la ionosfera, rebotando e impactando contra una zona sísmicamente sensible como pudiera ser la región donde se produjo el terremoto de México o cualquier otra región con facilidad para desarrollar terremotos. Un dato que tiene a los sismólogos desconcertados es que en la placa tectónica de Cocos, donde se produjo el terremoto, este no fue por subducción de placas, como sería lo natural, sino por un elemento inusual que denominan deformación de placa. Todavía los científicos no entienden cómo este tipo de terremoto pudo alcanzar tanta magnitud. Habitualmente los terremotos producidos por deformación de placa no suelen tener tanta potencia. Si aceptamos la teoría del ataque climático intencionado con ondas LF dirigidas desde un tercer país para provocar la formación de un gran huracán a través del calentamiento de la ionosfera, alterando de esta manera las corrientes de flujo, tendríamos uno o varios huracanes más o menos dirigidos con un objetivo probable, como por ejemplo podría haber sido, como en este caso, Florida y todas sus regiones aledañas. Estas ondas rebotan en la ionosfera, alcanzando como daño colateral la placa de Cocos, que posiblemente no habría tenido mayores consecuencias, salvo por el detalle de que casualmente, o no, se produjo al mismo tiempo que una llamarada solar de intensidad X 9.3, lo que pudo ser el detonante que faltaba para desencadenar la catástrofe en forma del terremoto de magnitud 8,2 que sacudió el sur de México. Como un indicio más, en el año 2001, los científicos de la NASA, del Centro de Investigación Ames, en Palo Blanco, descubrieron que tras estudiar más de 100 terremotos de escala superior a 5, en la escala de Richter, todos ellos eran precedidos por alteraciones eléctricas en la ionosfera. Ahora hay que pensar qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Las alteraciones se producen por el terremoto o el terremoto por las alteraciones? Si optamos por la opción HARP, las alteraciones serían las precursoras de los terremotos. Hay otros experimentos que se han usado para controlar el clima. Los comúnmente llamados Chemtrail o estelas químicas se han usado en múltiples ocasiones a partir de los años 50, por no decir en la actualidad, que los cielos parecen un tablero de 3 en raya. En 1952, los británicos desarrollaron la operación Cúmulo. Se realizaron fumigaciones por encima de las nubes con yoduro de plata, elemento usado con la finalidad de sembrar nubes. Este experimento se les debió de escapar de las manos y causó una catastrófica inundación en Lynmouth, Inglaterra, donde cayeron 250 veces más volumen de lluvia en 24 horas que en todo ese mes de agosto. Los ríos se desbordaron y murieron 35 personas. Posteriormente, todos los documentos relacionados con la operación Cúmulo desaparecieron. 10 años después, en Vietnam, visto que la guerra por tierra estaba resultando difícil, el Ejército del Aire de los Estados Unidos puso en marcha la operación Popeye, que llevó la guerra a la atmósfera. En octubre de 1966, la Fuerza Aérea estadounidense sembró los cielos con yoduro de plata, con el objetivo de intensificar las lluvias monzónicas con la siembra de nubes. Se realizaron 50 misiones de siembra y generaron nubes con lluvia en el 80% de las ocasiones. La estación del monzón duró entre 30 y 45 días más de lo normal, aunque evidentemente esto no bastó para derrotar al Vietcong. Ya llegados al año 2005, el Katrina fue sospechoso de ser provocado por armas climáticas, como no, rusas o chinas, debido a su extraño comportamiento que, según algunos, se dirigía en línea recta, para después hacer un giro de 90 grados y encaminarse directamente contra la costa de Estados Unidos. Si lo miramos en conjunto, tenemos todos los elementos para como mínimo sospechar. No tenemos certezas absolutas, pero está claro que con los antecedentes históricos, las evidencias científicas de lo que las ondas ELF pueden hacer en la ionosfera y sus efectos en tierra, y conociendo la capacidad humana para convertir cualquier descubrimiento científico en un arma, solo podemos temernos lo peor. El terremoto de México ha dejado más de 90 muertos y se han registrado 900 réplicas. El huracán Irma, a su llegada a Florida, se encontró con ciudades casi fantasmas, semáforos apagados, gasolineras y tiendas cerradas. Seguramente, gracias a la evacuación generalizada,
Hasta ahora solo se han contabilizado 11 víctimas entre Florida, Georgia y Alabama. Las aguas inundaron Miami y otras regiones costeras, y en otros lugares de Bahamas y Florida el mar desapareció cientos de metros y permaneció así desde el sábado hasta el domingo. En Cuba se registraron olas de 9 metros y además de causar graves daños materiales, el mar se adentró en algunas zonas hasta medio kilómetro tierra adentro, con un resultado provisional de 10 muertos. En total, el número provisional de fallecidos asciende a 40 y no se descarta que la cifra pueda seguir aumentando. ¿Qué responsabilidades y a quién se le podrían pedir en caso de que se descubriese que es un evento intencionado? Si vamos más lejos y aceptamos que el calentamiento global es el causante de que los huracanes sean cada vez más potentes, ¿deberíamos demandar a las empresas y países que contribuyen con sus leyes o falta de ellas a la muerte de civiles inocentes? ¿Deberíamos demandar a esas mismas empresas por contaminar el aire, provocando miles de muertes cada año? Ya no es un problema de cambio climático, es un problema de lógica. Si está demostrado que la contaminación atmosférica provocada por las fábricas y por los automóviles que estas fábricas construyen mata, si está tan demostrado que el cambio climático está provocado por el hombre, la humanidad debería de pedir daños y perjuicios a esas empresas y países que no hacen nada por evitarlo, y fomentar el uso de energías limpias y de las que no dejan que salgan a la luz. Tal vez la difusión pública del motor imposible ENDRIVE, del que los científicos ortodoxos dicen que incumple las leyes de la física, sea un comienzo y se empiece a ver una lucecita al final del túnel. Pero si estas grandes corporaciones siguen manteniéndose impunes y sin responsabilidad de sus actos, es que algo estamos haciendo mal. Señores, somos muchos más. En fin, para ir terminando con este videoprograma, que hoy se ha extendido más de lo que tenía previsto, plantearemos una de las posibles teorías en caso de tratarse de un ataque provocado. Un ataque climático por parte de alguna nación, presumiblemente con objetivo Florida y regiones aledañas de Estados Unidos, con varios candidatos como culpables, incluido, ¿por qué no?, Corea del Norte, habrían alimentado y dirigido principalmente un huracán o varios hacia las costas de Florida, aprovechando la ruta natural y la formación de huracanes en el Atlántico por estas fechas. Las ondas ELF dirigidas a la ionosfera, más las fumigaciones con yoduro de plata u otros elementos, habrían alimentado al monstruoso Irma, dirigiéndolo gracias a la manipulación de las corrientes de flujo hacia su objetivo. El rebote de las ondas ELF en la ionosfera habría alcanzado la placa de Cocos en México, que con la inesperada llamarada solar de magnitud X 9.3 habría provocado el terremoto por deformación en dicha placa tectónica. Pero claro, todo esto no es más que una teoría que añadir por hoy al rompecabezas global. Por si fuera poco, el domingo se produjo otra potente llamarada solar de intensidad X 8.3, cuya tormenta magnética llegará a la Tierra esta noche del día 12 de septiembre. Estaremos atentos por si casualmente coincidiera con otro gran terremoto. También tenemos las inundaciones en Argentina o los más de 800 rayos que cayeron en solo unas horas en San Francisco. En fin, un sin parar. Con esto terminamos por hoy. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en un próximo videoprograma del 10º Hombre.